donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 321. Inversión. 2011 palabras. Chapter 321. Reversal. Reino de sangre. El suelo estaba empapado de sangre, y la tierra era de un rojo intenso. El emperador celestial Dousan permanecía inmóvil sobre el suelo, y su abrumadora aura se abalanzó sobre él, provocando que el cielo se derrumbara y la tierra se agrietara. Era un emperador celestial de inmenso poder. Siempre había estado al mando del cielo azul de los 9 cielos. El origen del emperador Dousan era muy antiguo. Se remontaba a la creación del mundo. Era el ancestro más primitivo de los ancestros de la hechicería y el maestro de los 12 ancestros de la hechicería. También fue conocido como el dios de la batalla. Su poder de combate era incomparable, pero en ese momento, protegía el mundo inmortal y a la gente común del mundo mortal. Mientras yo esté aquí, no te permitiré dar ni medio paso. El cuerpo de Tiantu estaba cubierto de sangre. Rugió de ira y resentimiento. Su voz resonó hasta los cielos, haciendo temblar la tierra entera. Jeje, de hecho eres muy fuerte y extraordinario en el diagrama celestial del emperador de batalla. Tengo que admitirlo, pero ¿qué importa? Ya te hemos matado, ¿a cuántos de nosotros puedes detener? Eres demasiado viejo. Has vivido desde la creación de tu mundo hasta hoy. Ya estás al borde de la muerte, ¿qué puedes hacer? Un monarca de la antigua era de las pociones mágicas, tenía una mirada fría en sus ojos. ¿Y que si eres el único que ha cultivado con éxito el misterioso arte de las 9 revoluciones, aparte del Dao celestial? Ya hemos hecho los preparativos. No podemos encontrar tus puntos de acupuntura, pero podemos analizarlos uno por uno, dijo otro monarca con voz fría. Aunque muera de viejo, te arrastraré conmigo. El emperador Tiantu hizo su jugada. Matar. Esta era prácticamente la última batalla del mapa celestial. Él solo se enfrentaba a 13 emperadores demoníacos. Su verdadera forma de 8 brazos los bombardeaba frenéticamente. Era como si el cielo se derrumbara, la tierra se resquebrajara y el mundo entero temblara. Las técnicas de combate del emperador de la batalla eran inigualables. Sus 8 brazos mataban sin cesar, y sus técnicas de piernas eran asombrosas. Había desvelado la fórmula de las 9 grandes batallas y usó toda su fuerza para luchar solo contra los 13 antiguos emperadores celestiales de la medicina demoníaca. Estás agotado, pero no llevas dentro de ti a todos los seres vivos de tu mundo interior. ¿Tienes miedo de ser aplastado y de que mueran las vidas que traerás contigo? Se escuchó una risa fría. ¡Qué broma! Antes de morir, sigues preocupándote por esos mortales. Los mortales no son más que hormigas. Da igual cuántos haya, es inútil. Así, tú, que no tienes energía, puedes matarlos fácilmente. Los monarcas y los grandes emperadores hablaban con frialdad. Seguían en estado de alerta y en silencio. El sistema de cultivo de la fuerza de combate del oponente era complejo, pero su límite superior era altísimo. Su fuerza de combate era de 3 a 4 veces mayor que la de ellos al mismo nivel. Su propia fuerza de combate al mismo nivel ya era aterradora, pero el oponente podía enfrentarse a los 13 a la vez. Era simplemente escandaloso. También habían oído hablar de los antecedentes del otro partido. Tiantu y el emperador lucharon por Dios, pero el emperador perdió la cabeza y fue enterrado bajo el monte Changyan. Fue uno de los emperadores celestiales más antiguos. Auge. De repente, el emperador celestial Dousan lanzó un puñetazo. Una luz caótica rodeó su palma. El gran emperador monarca gritó y estalló en una nube de sangre. Sin embargo, también resultó gravemente herido. Solo mató a uno de nosotros. Si seguimos matándolo, no podrá resistir mucho tiempo. El soberano de la medicina demoníaca y los demás grandes emperadores no parecían tener miedo alguno. No tenían ánimos para lamentar la muerte de los de su especie y continuaron hablando con calma. En el campo de batalla, los demás emperadores celestiales se enfurecieron al presenciar la escena.
Querían ayudar, pero los emperadores médicos demoníacos se lo impidieron. No te preocupes, pronto te tocará a ti. Este emperador celestial, uno de los seres más poderosos, ha muerto. No te queda mucho tiempo. Esto fue una emboscada. Habían pagado un alto precio para detener a los demás emperadores celestiales, y muchos de ellos estaban muertos o heridos. Sin embargo, ese precio valió la pena. Querían matar al dios de la batalla del mapa celestial allí mismo. Auge. Se produjo una violenta colisión y una luz aterradora se extendió. El verdadero cuerpo del dios de la guerra del mapa celestial, ancestro de la hechicería, se hacía añicos. La muerte y el renacimiento se alternaban. Por muy poderosa que fuera su capacidad de recuperación, también fue destruida en la batalla. Otros dos soberanos de la medicina demoníaca habían muerto. El dios de la guerra del mapa celestial también estaba al borde de la muerte. Después de todo, no era un inmortal del Dao, y no trajo consigo a muchos seres vivos. Yo no estoy dispuesto a aceptar esto. El emperador que pintaba el cielo rugió, con el cabello despeinado. Sus ojos eran claros y apasionados. Esta expresión entristeció y conmovió a muchísimas personas. He vivido casi 1000 años. Voy a morir hoy. Ya estaba al borde de la muerte. Con un último rugido, su sangre salpicó el suelo. Antes de morir, mató una vez más a un emperador de las pociones. Con una fuerte sensación de renuencia, dijo: si no fuera por mi avanzada edad y mi abundante fuerza física, tal vez no sería rival para ti. Wala. Su sangre corrió. Su cuerpo estaba destrozado y había perdido por completo su vitalidad. El dios de la guerra. Él. Innumerables personas en el suelo gritaban de dolor y se arrodillaban, sus lamentos estremeciendo al mundo. Este ancestro de la hechicería había muerto. Fue un héroe sin igual en la antigüedad, pero lamentablemente, el tiempo le había arrebatado su juventud. Este antiguo emperador celestial, guardián de los cielos, había permanecido recluido durante cientos de años, pero aún así decidió atacar. Arrastró su viejo cuerpo y se plantó ante el mundo entero en el momento más crítico, luchando por todos los seres vivos. Podría haber escapado, pero algunas personas estaban ahogadas en lágrimas. Desde la creación del mundo, el gran emperador de la pintura celestial fue una de las existencias más antiguas. Fue honrado con el título de ancestro de la hechicería. Sus logros podían sacudir al mundo. Fundó la corte de los ancestros de la hechicería, derrocó la era de los dioses ancestrales y construyó la próspera corte celestial de los ancestros de la hechicería. Pero sus logros fueron robados. El método de cultivo del Dantian que él introdujo fue el cultivo corporal, otro sistema que Renzu había creado hace muchos años, conocido como las 2 escrituras madre, que sentó las bases para las generaciones posteriores. Muchos emperadores celestiales siguieron su camino, se podría decir que sin él, no habría un camino de cultivo corporal en todo el mundo. Demonios, monstruos, demonios, budas, inmortales y dioses, destruyen al personaje Wu para que se convierta en humano. Brujería, habla de la palabra. Desafiando exclamación de cierre. En ese momento, algunos de los ancianos de la tribu de los hechiceros gritaban, chillaban y lloraban. Era el fin de una era, y mucha gente lloraba. Si Tiantu no hubiera luchado contra el emperador por Dios y causado un alboroto en el palacio celestial, no habría sido oprimido bajo la montaña Chang'an durante 500 años. Existe un antiguo rumor que afirma que el emperador de la pintura celestial es uno de los tesoros primordiales que dieron origen a los cielos y la tierra. Una piedra en el victorioso continente inmortal del este posee poderes psíquicos, y cada vez que recibe la belleza de los cielos y la tierra, la esencia del sol y la luna, la siente durante un largo tiempo, adquiriendo así una conexión espiritual. El feto inmortal interior se transforma en un hombre de piedra. Si no fuera por el dios de la guerra, que perdió su preciado garrote dorado y dependió del cuerpo dorado inextinguible del misterioso arte de las 9 revoluciones, ¿cómo habría podido luchar con tanta fuerza? Un anciano de la tribu de los hechiceros rompió a llorar. Así es. Esta antigua existencia superó 81 dificultades antes de convertirse en el dios de la batalla. En medio de su dolor, el ambiente fue cambiando gradualmente. Sas. Xus y Hera detuvieron su carruaje en el suelo de color rojo brillante y observaron la escena desde lejos.
Hera se tapó la boca y gritó conmocionada: ese dios de la guerra es un heroico y desinteresado emperador celestial que protege a todos los seres vivos de la tierra. No le teme a la muerte, pero aún así quiere arrastrar su viejo cuerpo para detener a los invasores. Hera empezó a sentirse triste. Sí, está desarmado. Si no hubiera perdido su arma, el bastón de Jingu. Xuzi se rió y no lo negó. Eso demuestra que sabe cómo ganarse su reputación. Configuración de personajes, ¿qué es? Hera no entendió. Xuzi no respondió. Sabía muy bien qué clase de gente tenía nombres rojos. Eran todos unos zorros viejos y astutos. Su comportamiento actual probablemente era similar al de esas celebridades que, para ganar más seguidores, vendían su imagen pública sin escrúpulos. Tenían un estudio trabajando a sus espaldas para atraer la adoración de los fans. A Xuzi le dolieron los dientes de inmediato. Sacó una autobiografía, La leyenda del dios de la guerra, que ahora era extremadamente popular en el mundo primigenio. La hojeó sin cesar, leyendo 10 líneas de un vistazo. Era una triste historia de crecimiento personal. Si uno se atribuía un personaje heroico sin permiso, la historia de fondo florecería. El emperador celestial Tiantu se ha escabullido. En todo el mundo primordial, en el mundo mortal, había ancianos y niños que, al salir, portaban la leyenda del dios de la guerra. Lloraban histéricamente. Sus lamentos y creencias, llenos de dolor, se transformaron gradualmente en hilos invisibles que se elevaron hacia el cielo. En el reino celestial, seres ancestrales gemían con tristeza mientras sus pensamientos se convertían en nubes y niebla. Gradualmente, las venas del dragón de la gran dinastía Zhou se unieron y temblaron. Se transformaron en un dragón dorado que se elevó hacia el cielo. Brillaba con intensidad, y miles de millones de hebras de luz inmortal deslumbraban, iluminando toda la dinastía. Auge. Innumerables pensamientos se reunieron y condensaron en una figura ordenada. Gradualmente se solidificó y se convirtió en un ser vivo de carne y hueso. Era una figura majestuosa e incomparable. Su cabello negro ondeaba al viento, y vestía una armadura dorada de dios de la batalla y una corona púrpura dorada. Calzaba zapatos que le permitían caminar sobre las nubes y sostenía un báculo dorado que contenía luz y fuego infinitos. Era como si el mundo entero pudiera abrirse con un leve movimiento. Es el dios de la guerra. Ha regresado. Muchas personas estaban llorando. Los rostros de los demás grandes emperadores reflejaban asombro. Imposible. Solo Urrenon, de la gran dinastía Zhou, puede renacer, inmortal e imperecedero. Sus logros quedarán grabados en el corazón de todos los seres vivos. Esto es imposible. Esto era absolutamente imposible. La cantidad de energía necesaria para convertirse en un emperador celestial era demasiada. El incienso y los pensamientos de los incontables ministros, expertos, confucianos y seres vivos de la gran dinastía Zhou solo podían proporcionarse a un emperador celestial, Urrenon. No hay manera de que puedan proporcionar un segundo emperador celestial. El dios de la guerra del mapa celestial solo sonrió levemente y tocó esta arma divina sin igual, añadiendo en secreto: configuración del personaje, ¿eres realmente bueno? ¿Es acaso el poder de la voluntad de la fe de todos los seres vivos, un arma divina de virtud condensada a partir de ella? He vuelto a la vida, exclamó, y se levantó de un salto, blandiendo su vara con aire dominante y feroz. Nacimos libres. ¿Quién se atreve a ser arrogante? ¿Quién se atreve a enfrentarse a mí? Eso creo, por eso estoy aquí. En el instante en que este dios de la guerra se elevó en los aires, sus ojos estallaron con un brillo deslumbrante. Auge. Un relámpago cruzó su figura y la iluminó. Era como si el aura imponente del mapa divino y el emperador luchando por Dios se hubieran impreso una vez más en los milenios eternos de la historia. He renacido. Su corazón se conmovió y no pudo evitar. 1 Captura de pantalla. Capítulo 322. ¿Quién está detrás de todo esto? 1234 palabras. Chapter 322. The Mastermind Behind the Scenes. Los grandes emperadores de la era de la medicina mágica, a lo lejos, contemplaban esta escena conmocionados. El dios de la guerra era el emperador celestial más antiguo que existía. Era inesperado que pudiera renacer. Esto era casi imposible.
Sin mencionar que este gran emperador, el dios de la guerra, no cultivó el arte del incienso, lo que le dificultó enormemente alcanzar un gran logro en el corazón de todos los seres vivos en tan poco tiempo. Se trataba de una gloria suprema que casi nadie podía alcanzar. Esto es imposible. Era imposible. Incluso si se lograra, la gran dinastía Zhou solo podría albergar a un emperador celestial. ¿Cómo podríamos resucitar a un segundo emperador celestial ahora? Un gran emperador se había infiltrado en la gran dinastía Zhou y había asesinado a muchos que veneraban el incienso. Conocía el funcionamiento de la gran dinastía Zhou, por lo que no podía creer lo que veía. Por mucho que lo pensara, era imposible, pero lo había conseguido. El antiguo y desolado mundo tiene demasiadas cartas ganadoras aterradoras. Quizás esto sea solo la punta del iceberg. En ese momento, los monarcas y grandes emperadores demoníacos finalmente entraron en pánico. El dios de la batalla que había vuelto a la vida era claramente diferente de antes. Lucía mucho más fuerte, y su antiguo cuerpo había recuperado su estado óptimo gracias al poder de los deseos de las masas. Dios de la guerra, has resucitado. ¿Es esto una trampa que ya tenías preparada? ¿Quieres desafiar a los cielos? Un emperador esquelético no muerto habló, reprendiendo con ira y en voz alta. Ya empezaban a sentir miedo. En ese momento, Meng Mei estaba transmitiendo en directo en el foro. Las capturas de pantalla se enviaron rápidamente. Incluso se transformó en una presentación de diapositivas, convirtiéndose en una escena continua como en una sala de cine. Esta era una función especial que se había añadido recientemente al foro Evolución de Esporas, la cual permitía la visualización continua de capturas de pantalla. Las imágenes consecutivas daban la impresión de que estaban viendo una película Xianxi en directo que retransmitía la guerra entre los dos mundos. Cuando los internautas vieron que el emperador celestial Douzan y el emperador celestial Tiantu habían caído en una trampa y estaban rodeados, se pusieron nerviosos y sintieron un nudo en la garganta. La inquebrantable voluntad del emperador celestial Tiantu les había conmovido profundamente. ¿Qué carajo? ¿De verdad iba a morir? Confundido. Increíble. Han pasado 900 años desde entonces. Aunque solo ha pasado una semana, todavía recuerdo claramente el nombre del jugador Vale. No esperaba que pudiera lograr esto. Aunque su vida estaba llegando a su fin, podría haberse retirado, pero para proteger la tierra, se mantuvo firme, emocionado. También hay un lado bueno en los nombres rojos, y han cambiado. Han dado un giro de 180 grados. Lágrimas. Todos los que estaban frente a sus computadoras vieron esta escena. Un emperador celestial, ancestro de la hechicería, cubierto de sangre, reía mientras luchaba. Sus ojos eran claros y rebosaban de pasión. Era una escena conmovedora. Ellos sintieron. No podía fingir que estaba intentando salvar a todo el mundo. La escena cambió rápidamente. Pronto, el emperador Douzan se encontraba cada vez más gravemente herido. Antes de morir, asesinó a varios grandes emperadores de la medicina demoníaca. Su cuerpo maltrecho cayó rápidamente al suelo y perdió todo rastro de vida. Muchas personas, visiblemente emocionadas, rompieron a llorar. Tomaron pañuelos blancos frente a sus computadoras y se secaron las lágrimas en silencio. Ha cambiado. Es una buena persona. Nunca te había dado una tarjeta de buena persona en mi vida. Eres la primera que te doy. Llorando, Pia. Siempre pensé que los jugadores eran unos idiotas, con la cabeza llena de ideas coquetas. No me esperaba una escena tan heroica. Como era de esperar, seguimos siendo muy valientes en el momento crítico. Esto es un himno a la humanidad. Mucha gente opinaba que los nombres en rojo ya habían sido limpiados. Al reflexionar sobre sus logros, su vida estuvo llena de altibajos. Siempre se enfrentó a adversidades, pero también contribuyó al bienestar del antiguo y árido mundo. Creó el linaje de hechiceros ancestrales, derrocó a la posterior corte celestial de hechiceros ancestrales y derrotó al emperador Qi. Su participación en todos estos acontecimientos fue fundamental para la prosperidad de la era oriental. Alguien incluso consoló: no se pongan tristes, chicos. Este es un final muy satisfactorio. Sí. La segunda vida de este jugador fue muy emocionante y tuvo una muerte gloriosa.
Sin embargo, justo cuando todos recordaban con nostalgia y suspiraban emocionados, el ambiente cambió repentinamente. En la publicación del foro, se compartió una captura de pantalla. Un dios de la guerra con armadura dorada resucitó. Sostenía el bastón Jingu y reía salvajemente. Incluso se publicó una captura de pantalla de su propio relato en primera persona con las siguientes palabras: no te puedes imaginar la alegría del renacimiento. He vivido una segunda vida. Los jugadores se quedaron sin palabras. PFF. Todos escupieron un bocado de sangre. Sus rostros se ensombrecieron al instante y guardaron un breve silencio. Esta era una captura de pantalla de cuando estaba vivo, para que recordáramos viejos tiempos, pero podría tratarse de una conspiración, porque tenía la sensación de que algo andaba mal. Inconscientemente, bajaron la mirada y, efectivamente, las siguientes capturas de pantalla se enviaron rápidamente. El dios de la batalla había recuperado su juventud. Irradiaba un brillo especial y un espíritu combativo indomable. Luchaba con furia contra los emperadores celestiales de la era de las pociones mágicas, con una apariencia imponente. Finalmente, entraron en razón. Probablemente esté tan triste porque está absorbiendo el incienso. Eres jodidamente venenosa. ¡Qué animal! Escoria. Su reputación se ha derrumbado. Estaban furiosos. La evidencia era concluyente. Había alguien que les robaría sus lágrimas sin decir una palabra. La actuación de este actor fue magnífica. Sin duda, era un rey del cine. No solo engañó a los nativos, sino que también los engañó. Si hubiera incienso delante del ordenador, también lo aportarían. Lloraban desconsoladamente, llenos de dolor y resentimiento. Estoy furiosa. Mi madre me preguntó por qué tiré la mesa. Ya no confío en ustedes, malditos idiotas. Apretando los dientes. Yo también soy estúpida. Soy demasiado joven. He sufrido pérdidas en el pasado, y ahora todavía me engañas. Llorando. La pantalla se llenó instantáneamente de comentarios. Innumerables personas estaban sentadas frente a sus computadoras, refunfuñando. Estaban furiosas. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo pudo haber sobrevivido? Al igual que los monarcas y emperadores, sabían que era imposible que renaciera un segundo monarca celestial. Meng Mei se transformó en un dragón y dijo: ja 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 ja. ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? Innumerables personas tenían dolor de cabeza. Meng Mei escribió: este es mi aprendizaje para salvar el otro mundo. A continuación, nuestra reportera, Meng Mei, dará una explicación detallada de la estrategia de guerra para esta guerra mundial. Ah, se me olvidó contártelo. Este plan lo he ideado yo entre bastidores. Si Medusa es la comandante del reino demoníaco, yo soy el comandante de todo el reino inmortal. Cada uno liderará un mundo y jugaremos al ajedrez en igualdad de condiciones. ¿Qué significaba esto? Todos estaban conmocionados. ¿Acaso Meng Mei no era un pez salado? ¿Cómo había alcanzado esa altura? Meng Mei se sentó frente a la computadora y sonrió. Tecleó y dijo con entusiasmo: significa lo que dice literalmente. Yo estoy a cargo de dar órdenes. Tiandao, varios jugadores de nombre rojo y antiguos señores del cielo, como mis subordinados, están a cargo de ejecutar las órdenes. Acepten la batalla. Capítulo 323. El origen. 1819 palabras. Chapter 323. De origen. A todos se les quedó la mente en blanco. Meng Mei fue la comandante de esta guerra. Esto supuso una sorpresa aún mayor que la resurrección del jugador de nombre rojo, Bell. La chica guapa anterior era muy perezosa. En el plan del taoísta Chang'sen, algunos jugadores con nombres en rojo eran los principales. Ella fue quien lo llevó a cabo y personalmente fue a enseñar a sus discípulos, el taoísta Chang'sen. Siempre había sido una observadora al margen, pero este plan fue planeado y dirigido por ella. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué unos cuantos jugadores con nombres rojos la obedecieron tan dócilmente? ¿Tenía ella la capacidad para hacerlo? Tal vez sí. Y el plan de resurrección de esta emperatriz celestial Tiantu que tenía delante, era ella quien lo dirigía en secreto. La linda chica cruzó las piernas y continuó escribiendo.
Soy la madre de la vena del dragón de la tierra y la fundadora de todo el sistema del incienso. Iluminé a mi discípulo, Urrenon, y establecí la gran dinastía Zhou. Soy la vena del dragón de la dinastía y hace mucho que comprendo los secretos del incienso. De lo contrario, ¿cómo podría Vale haber resucitado? Durante cientos de años, viajó por toda la tierra, jaja. ¿De verdad crees que estoy de vacaciones? Todos quedaron conmocionados, y un pensamiento increíble les vino a la mente. Esta persona estaba fingiendo ser un pescado salado. Podría ser que estuviera pensando de nuevo en los jugadores con nombres de color rojo oscuro. Anteriormente, había provocado enormes pérdidas a los jugadores de renombre, quienes perecieron junto a ella y fueron encarcelados como si fueran diversos tesoros. Nadie había olvidado lo astuta y siniestra que era. Era, sencillamente, la verdadera sucesora de los internautas idiotas. Las cosas se estaban complicando. El actual jugador del equipo rojo, Bell, ha caído en una trampa. ¿Sí? Aunque Bell aprovechó la oportunidad de reencarnar por segunda vez y dejar atrás su vejez, sigue siendo un emperador celestial de nivel divino venerado por el pueblo. En el futuro, solo podrá actuar según los deseos de los demás. De lo contrario, las ofrendas de incienso se interrumpirán en cualquier momento. Esto es una conspiración manifiesta. Vale no quiere morir. Lo sabe, pero no tiene más remedio que hacer esto. Innumerables personas analizaron la escena que acababan de presenciar. No eran tontos, había mucha gente inteligente en el mundo, pero estaban ansiosos por saber la verdad. Linda chica, ustedes son demasiado teóricos de la conspiración. ¿Qué quieres decir con fingir? Él era un verdadero experto. Como granjero y jugador aficionado, viajé por las montañas y los ríos. Aunque mi poder de combate no es tan bueno como el de esos jugadores de nombre rojo, ya me he convertido en geólogo. He estado modificando constantemente el terreno y he dedicado cientos de años a ello. Hice que mi discípulo me llevara por las montañas y los ríos para estudiar las vetas de dragón de la tierra y las desarrollé hasta la versión 3.0. Capturas de pantalla. Se envió una captura de pantalla. En la imagen se apreciaban densas líneas de venas de dragón, que formaban un patrón exquisito de aspecto antiguo y experimentado. Mengmei dijo, probablemente ustedes no entiendan esto, ¿verdad? Es una formación del inframundo. La multitud jadeó. Era esta la formación mágica que había reunido las almas de todo el mundo de los magos y había permitido que Hermín se convirtiera en un dios. La linda chica continuó explicando. Este es el mapa de la vena del dragón de la región divina de Beiyu. Es demasiado grande, demasiado grande. En cuanto a teorías conspirativas, váyanse al diablo. Nunca pensé en usar el inframundo para crear una formación y sacrificar a todos los seres vivos de la tierra para convertirme en un dios. Aunque podría hacerlo en cualquier momento, no quiero matar gente para convertirme en un dios. Era simplemente un plan sencillo. Hace unos cientos de años, contacté en secreto con el corredor del monte Aruna y le pedí información ultra secreta de aquella época. La formación del inframundo como referencia para la construcción de la beta del dragón. El secreto para crear una formación en el inframundo era un secreto de alquimia que ni siquiera el dios maligno Cthulhu de aquella época conocía. Lo discutí con el emperador alquimista y lo perfeccioné continuamente, dando forma a la estructura actual de la vena del dragón. No absorbe almas, pero puede absorber con mayor eficacia las llamas de Jos de todos los seres vivos. Los pensamientos de los seres vivos de la superficie seguirán mis raíces y entrarán en el subsuelo, congregándose en la vena del dragón. Esta era la forma embrionaria de la vena del dragón. La construcción de la vena del dragón no es tan simple como crees. Simplemente puedes enterrar mis enredaderas. Para poder hacer esto, soy definitivamente superior a todos los demás en el campo de las matrices. Ni siquiera el monarca de la alquimia del pasado pudo seguir el ritmo de la era actual. Solo hay una cosa. Cuando estaba recorriendo la zona y modificando la vena del dragón, ese bastardo sabelo todo errante aprovechó la oportunidad para robar muchos de los resultados de la investigación sobre matrices de alquimia en esta área. Enojado, después de derrocar al emperador Qi, pensé que debía tender una emboscada a un grupo de jugadores con nombres rojos para evitar que causaran problemas. Tenían que encontrar la manera de contenerlos, o incluso de acabar con ellos.
Los dos jefes de afuera también accedieron a ayudar en secreto, esa es la razón. Vena de Dragón 3:0. Todos se quedaron sin palabras. ¿Has estado ocupado con esto en secreto? No le importaba nada más, pero estaba muy entusiasmado con la idea de recibir sobornos. Ahora que lo pienso, el corredor del Monte Aruna y la chica guapa deben haber estado en contacto en secreto durante mucho tiempo. El corredor del Monte Aruna también estaba investigando el dominio de las formas de vida alquímicas en el antiguo mundo de los árboles, así que no estaba haciendo mucho. En cuanto a la pequeña, llevaba estudiando diagramas de alquimia desde el mundo primigenio. La especialización en alquimia de cada uno era diferente. Detestable. Estos peces gordos se comunican en secreto entre sí, y nosotros, los de fuera, no tenemos ni idea. Joder, esto es demasiado miserable. ¿Cuándo podré ser tan sobresaliente como ellos, estar a su mismo nivel y tener un grupo de peces gordos conspirando en secreto, causando problemas en secreto, pensando en desafiar a los cielos todo el día, derrotar al dios de la creación? Lo espero con ansias. Mucha gente no era tonta y ya había pensado en muchas cosas. Meng Mei continuó. El sistema actual se basa en el cuerpo de los humanos primigenios, que puede abrir el mundo interior. Hay dos sistemas principales. El mundo interior se abrió en el Dantian superior y en la mente. Los cultivadores del Dao recolectaban llamas de incienso de todos los seres vivos para cultivarlas. El mundo interior se abrió en el Dantian inferior y el abdomen inferior. Era un cultivo corporal que consistía en martillar y forjar el Dantian y cultivarlo en el horno. El sistema de cultivo corporal, la técnica del meridiano Dantian del abdomen inferior, fue creado por varios jugadores de nombre rojo. Posteriormente, se perfeccionó aún más con la ayuda de la inmortalidad taoísta, y se dominó el cultivo corporal. El misterioso arte de las 9 revoluciones. Entonces yo creé el sistema de llamas Jos del Dantian superior y el mar de la conciencia. Todos se quedaron sin palabras. Meng Mei explicó muy seriamente. Había pensado en el sistema del mar de la conciencia en el pasado. Más tarde, guié a Ren Suxu para que abriera el mar de la conciencia y reuniera el camino del incienso para crear la primera era del incienso, usando a los dioses como incienso para cultivar. Él también me inspiró mucho y lo discutí en secreto con él. Después, terminó una era antigua. Como la mente maestra detrás de ella, guié a Urrenon para que comenzara una segunda era del incienso, usando a los vivos como incienso para cultivar. El nivel más alto de cultivo físico era el arte misterioso de las 9 revoluciones, y el nivel más alto de cultivo del Dao era la vena del dragón. Personalmente, creo que, aunque su fuerza de combate individual sea muy inferior a la del arte misterioso de las 9 revoluciones, su fuerza y potencial generales no serán inferiores. Es otra forma de inmortalidad. Todos estaban sudando. Un conspirador. Meng Mei era la verdaderamente maestra. Durante cientos de años, ella había estado haciendo cálculos, intentando llevar el sistema del incienso a su máximo esplendor y crear un método de cultivo que no fuera inferior al misterioso arte de las 9 revoluciones. La técnica de la vena del dragón del incienso. Sabía que ninguno de esos jugadores era sencillo. Innumerables personas quedaron desconsoladas. Meng Mei continuó. No pienses que soy tan miserable. Solo soy un pez salado. Como puedes ver, no tengo ningún poder de combate, pero soy una vaina de dragón básica. Si yo, la madre tierra de la vid verde, muero, todo el sistema de incienso, la gran dinastía sobre incluso el mundo inmortal actual dejarán de existir. Debido a que la vena del dragón también se ha establecido en el mundo inmortal para cultivar técnicas taoístas, básicamente viven en el cuerpo de mi creación, el mundo de madera. Mi creación de madera ha cambiado de su forma indomable en la era occidental a otra forma. Está oculta en la tierra y ha formado la verdadera enredadera verde madre tierra. Los jugadores de nombre rojo fueron eliminados hace mucho tiempo por la era y solo pueden seguirme. Cómete mi culo. Humanos estúpidos, la ciencia y la tecnología son las principales fuerzas productivas. No pueden limitarse a pelear. Tengo la tecnología clave y la patente está en mi poder. Mientras usen mi patente de la vena de dragón, tendrán que pagarme una comisión. Realmente no sabía qué decir. Meng Mei usó su coeficiente intelectual en el lugar correcto, o lo usó en el lugar equivocado.
¿Acaso este pescado salado trabajó duro solo para convertirse en un pescado salado completamente mentiroso? Sin embargo, rápidamente se envió otra captura de pantalla. Era una jovencita vestida de blanco. Abrió los brazos y se vio bañada por innumerables rayos de luz a sus espaldas. Parecía una diosa en el mundo. En ella se leían unas palabras en grande. El rey europeo aún vivía. La linda chica respondió: «¡Qué suerte tengo!». Además era inteligente. ¿Qué derecho tienen a pelear conmigo? Innumerables personas se quedaron sin palabras. ¿Qué? Esta persona era tan descarada. Anteriormente, el corredor del monte Aruna había enviado una captura de pantalla de la diosa Corium de la chica del sol, e innumerables personas la habían venerado. Corium me ha hecho más fuerte. Ahora, la linda chica ha seguido el ejemplo y ha enviado una captura de pantalla de la diosa de la suerte de la chica afortunada. Sin embargo, aún más personas se tumbaron y comenzaron a teclear en sus teclados frente a sus ordenadores. Detestable. Esta clase de jovencita talentosa que podía golpear a la gente simplemente iba en contra de las reglas. Lamiendo. He decidido que, en el futuro, rendiré homenaje a la clasificación de Menkmei en cada examen del dormitorio. No suspenderé ninguna asignatura. Cabeza de perro manual. Cree en Menkmei y obtén la vida eterna. Cree en la linda hermanita. Resucita en el acto. Parecía ser cierto. Mira, vale, ya ha resucitado, Destiny.jpg. En un instante, la escena se animó y la linda chica probablemente se convertiría en la imagen más popular durante un tiempo. Capítulo 324. Plan. 1454 palabras. Chapter 324. Plan. Quienes creen en mí tendrán vida eterna. Los creyentes resucitarán en el acto. Mucha gente ya había pensado que la diosa de la suerte, la ternura y la madre tierra probablemente se convertirían en marcas y carteles en el futuro. Menkmei, por otro lado, estaba sentada frente a la computadora y tecleaba con calma. Es que he perdido mucho después de obtener este poder. El mundo es justo, es un intercambio equitativo, igual que la verdad que persigue Magi. Solo yo sé qué tipo de sacrificio estoy haciendo ahora, murmuró para sí misma. Ya no soy pura. Había tanta gente encima esta vez, él sí que se ha convertido en un hombre corpulento. En el foro, muchísimas personas seguían adulándola y elogiándola de todas las maneras posibles. Menkmei se sintió aliviada y continuó: ustedes son muy sensatos. El que mejor se defienda será puesto en un puesto importante por esta emperatriz si llega en el futuro. La diosa de la suerte cuidará de él. Todos se quedaron sin palabras. Se quedaron un poco atónitos. No habría pasado nada si no lo hubiera dicho antes, pero ahora que lo había dicho, no se atrevían a decir nada. Si seguían presumiendo, se convertirían en auténticos lamebotas. Me han dado un buen golpe. Esto fue muy incómodo. Justo cuando estaban dudando, Menkmei continuó: Todos, ustedes pueden lamerse después. Ahora, volvamos al tema principal. Como comandante de guerra del mundo primordial, naturalmente seré yo quien esté al mando, porque entiendo el sistema de incienso mejor que nadie. Después de todo, fui yo quien guió a Urrenon para abrir la vaina del dragón de la tierra. Hace mucho que planeé un contraataque, y eso es lo que están viendo ahora. En primer lugar, nos equivocamos al pensar así. Creemos que el desarrollo del antiguo mundo árido no se compara con la era de las pociones mágicas. Además, era muy difícil volverse poderoso en poco tiempo. Ese fue un error. ¿Acaso habéis olvidado cuál era el sistema de la gran dinastía Zhou? Era incienso. El incienso era la base, y todos los expertos se apoyaban en él. Pero, ¿de dónde provenía el incienso? La vida de la gente de Li. Muchos habían pasado por alto lo esencial. El sistema de la gran dinastía Zhou era un sistema de seres vivos. Cuantos más seres había, más fuertes eran. En el pasado, la gran dinastía Zhou tenía una población de decenas de millones. Gracias a la cultura literaria predominante, la mayoría de los eruditos alcanzaban el nivel de un erudito confuciano de primer orden al llegar a la edad adulta y desarrollar su mundo interior. De esta manera, decenas de millones de personas constituían una cifra enorme, pero solo podían alcanzar la posición de un emperador celestial. 100 millones.
1.000 millones, 6.000 millones, una población que supera la de la Tierra. A todos les tembló la cabeza. ¿De verdad tenía un movimiento así? Sí, la clave estaba en el sistema de incienso, y la cantidad podía compensar la falta de calidad. El enemigo tiene muchos monarcas y emperadores. No podemos compensarlo con nuestra superioridad numérica, pero sí con la de los mortales. Mientras logremos acumular suficientes, podremos resistir la desventaja. Se formó una aterradora logística de incienso. Yo, el comandante de la corte celestial, le he dado en secreto a mi discípulo, Urrenón, el actual primer ministro, la oportunidad de iniciar la gran política de la dinastía Zhou. El plan de la reencarnación. Nuestra política fomenta tener un segundo, tercer y cuarto hijo. Ni siquiera tienes que trabajar. Solo tienes que ser responsable de dar a luz y recibirás subsidios. Sin embargo, una vez que la población aumentara, causaría muchos problemas, como hambruna, desempleo, educación, gastos económicos. Pero eso no es gran cosa. Si das a luz, nuestra corte imperial se encargará de los subsidios. En caso de hambruna, la corte imperial ayudaría a los campesinos a cultivar, el astrónomo imperial se encargaría de rezar para que lloviera, y el Ministerio de Agricultura se encargaría de la agricultura, de lanzar hechizos y de crear nubes y lluvia. Además, los jugadores de nombre rojo provenían del mundo de los hechiceros. Usaron un microscopio para estudiar plantas e imitaron el arroz híbrido, creando cosechas de arroz con un rendimiento altísimo. Toda la dinastía tiene bebés nuevos que nacen cada día, y se hacen más fuertes a cada día. Después de que todos escucharon esto, se preguntaron, ¿es este el juego de la granja? Una buena y gran dinastía Zhou estaba siendo explotada sin piedad por una chica débil y linda como tú, que no puede luchar para dar a luz hijos. Habían transcurrido 50 o 60 años desde la llegada de Medusa, su encuentro con el Sabelotodo errante y el estallido de la guerra. La población se había multiplicado durante 2 o 3 generaciones, y cada generación se había multiplicado varias veces. Chica linda. Tos, tos, tos. En realidad, este es un plan muy simple. Es solo una política nacional de reencarnación. Ahora, no solo el mundo mortal, sino también la corte inmortal está llena de mortales. Todos, echen un vistazo al informe de estadísticas de población actual. Captura de pantalla, tabla estadística de proporción de población urbana y rural. Todos bajaron la mirada, atónitos. En realidad había 300 millones de personas en el mundo primitivo. El reino de los 9 cielos, todos los paraísos benditos y todos los lugares del mundo mortal estaban repletos. Se había puesto en práctica el plan de supervivencia ambiental más eficiente. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Las capturas de pantalla se enviaron rápidamente. Era un aula en el pueblo. Había muchos niños de 4 y 5 años leyendo y estudiando. Hablaban con voz clara y había eruditos vestidos con túnicas grises impartiendo lecciones. Las capturas de pantalla estaban apiladas una encima de la otra, y él podía entender las palabras de los niños por la forma de sus bocas. Las rarezas no siempre cambian. Fíjate en los octantes de los símbolos. El sonido del libro parecía escaparse por la ventana del aula y perderse en la distancia. Meng Mei preguntó, ¿lo entiendes? Este es el plan de aprender a salvar el otro mundo. No basta con tener hijos sin control. Solo los eruditos y confucianos que pueden percibir el mundo y leer suficientes libros pueden ofrecer ofrendas de incienso más poderosas. Por lo tanto, para tener mortales más poderosos y masas de clase baja, existe una teoría en nuestra política nacional que dice, el país será fuerte si la juventud es fuerte. Ahora, en la gran dinastía Zhou, a la gente se le enseña a leer a los 3 años y va a la escuela primaria a los 5 o 6, memorizando los textos. La linda chica escribió, en la gran dinastía Zhou, el camino del confucianismo consiste en cultivar un corazón para los cielos y la tierra. Por el bien del pueblo. Para heredar el arte secreto. Para traer la paz al mundo. Espero que todos en el mundo sean como un dragón. Espero que todos en el mundo puedan vivir tanto como Dao. Todos se quedaron sin palabras. Uno a uno, se convirtieron en máquinas de aprendizaje sin corazón. Estos niños tan lindos se habían quedado calvos a tan temprana edad.
Todos lo guardaron en silencio durante mucho tiempo, sintiendo amargura y odio. ¡Qué pecado! Eres un demonio. Así que este es el verdadero significado de leer para salvar el mundo. Impactado. Este juego es, sin duda, un juego interétnico que constantemente nos recuerda que amamos aprender. Cada vez que resolvemos un problema, basta con demostrar que amamos aprender. Desde el ascenso del emperador alquimista en sus últimos años, Hermín derrotando al dios maligno Cthulhu, hasta el taoísta Chang Tsen derrotando a Diki una cosa tras otra, y él decía que era una coincidencia. No me lo creo. La evidencia es irrefutable. Productores del juego, salgan y reciban una paliza. Cutie. Medusa, no puedo vencerte, pero te haré crecer hasta la muerte. Todos debían estudiar. Todos eran calvos y fuertes. One Punch Man. Medusa ha sido expulsada del chat grupal por el administrador debido a su lenguaje inapropiado. Animal. Las chicas lindas son realmente increíbles. Él ha traído el dolor de estudiar, la versión reforzada de 9 años de educación obligatoria, al otro mundo. Sonido que se quiebra. Y si el mocoso arma un escándalo, se pelea y tira la manta, seguro que es porque tenía muy poca tarea. Le pondré unos cuantos cursos más de cálculo, desde la introducción hasta el entierro. Todos sintieron que era genial y lo entendieron al instante. En la actual y grandiosa dinastía Zhou, el establecimiento de la vena del dragón y la creación del incienso constituían un sistema de veneración de las tablillas divinas. El poderoso tearca celestial era venerado y llorado por todos los seres vivos. Él sería inmortal y caminaría hacia el fin de este sistema. Yo existo sin pensar. Por supuesto, no era inmortal. Su debilidad radicaba en la gente de la gran dinastía Zhou que lo respaldaba. En resumen, mientras la dinastía no fuera destruida, el pueblo no moriría. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 325. El incienso es venenoso. 1437 palabras. Chapter 325. Incense is poisonous. Alguien exclamó apresuradamente. La gran dinastía Zhou es una edad de oro perfecta, una utopía de ensueño. Los cultivadores vagan entre las ciudades y el campo para el sustento diario del pueblo. No hay tiranos ni funcionarios corruptos. La felicidad abunda y convivimos en armonía. Es un país ideal perfecto. ¿Sí? El sistema de incienso y venas de dragón de esta corte imperial era perfecto, y este sistema no engendraría tiranos ni funcionarios traicioneros. Era demasiado aterrador. No era más débil que el misterioso arte de las 9 revoluciones. Medusa. Es demasiado difícil para mí. No me imaginaba que el pez salado que se ha quedado conmigo y ha viajado conmigo por el mundo, fuera en realidad la comandante del mundo celestial. Ella enseñó a un grupo de niños que amaban aprender. Si la hubiera matado entonces, nada habría pasado. La linda chica se transformó en un dragón y dijo, PFF. Le tengo miedo a la muerte, como iba a no tener un plan B cuando tenía a mi lado a un maníaco de batalla peligroso y anormal. En ese momento me había asegurado de mi propia seguridad. Orgullosa. Todos volvieron en sí. Así es. Recordando la situación de aquel entonces, ¿cómo podía una chica tan linda y con tanto miedo a la muerte no huir? Era algo extraño desde el principio, y no era que no pudiera escapar. Medusa se iba a dormir, así que podía aprovechar la oportunidad para escapar en cualquier momento. Esto era un misterio. Además, ahora estaba sola en el reino demoníaco. Con su personalidad de pez gordo que le tenía miedo a la muerte, no era muy valiente, ¿de acuerdo? ¿Era esto algún tipo de plan? Eres muy atrevida. ¿Te atreves a pasearte delante de Medusa? ¿Cuál es el secreto? Preguntó Xiao Nai. Mengmei tosió. Es muy sencillo, porque yo tampoco puedo matarlo. Todos quedaron atónitos, pero comprendieron al instante lo que quería decir. La linda niña era la enredadera verde, la madre tierra. Ella era la maestra del Dao celestial, la persona con el mayor mérito en todo el mundo primordial. Fue la creadora de las venas del dragón de la tierra y la fundadora de la gran dinastía Zhou. Su prestigio no era menor que el de Urrenon.
Ser capaz de reunir el poder de los deseos de todos los seres vivos y resucitarlos era algo natural, no es de extrañar que no tuviera miedo. Alguien no pudo evitar preguntar: ¿pero soy yo realmente el ser resucitado que fue reunido por los deseos del pueblo? ¿Y no otra persona con sus propios recuerdos y sabiduría? La linda chica respondió con una sonrisa. Después de algunas versiones, ya es la versión 3.0 de la vena del dragón. Hay muchas mejoras. Ya puedo imprimir el alma en las profundidades de mi suerte de la vena del dragón con el poder de las oraciones de la gente. Quien resucita es, naturalmente, la persona misma. Todos quedaron completamente conmocionados. Si Mengmei estuviera estudiando con tanta dedicación la vena del dragón y ya estuviera lista para aprovechar la situación para perfeccionar el sistema, ¿sería realmente inmortal? ¿No sería eso algo que desafiaría a los cielos? Una existencia que pudiera resurgir de las cenizas como un fénix. Mengmei comenzó a explicar de nuevo. No es tan exagerado. De todas formas morirás porque las llamas de Ho son venenosas. El incienso era venenoso. Era una palabra difícil de entender. La linda chica estaba indefensa. Miró la pantalla de la computadora y tecleó en el teclado. Es así. Al fin y al cabo, se trata de una deidad venerada por todos los seres vivos, un dios que reúne las llamas de incienso. El poder de los deseos de todos los seres vivos y las llamas de incienso reunidas erosionarán gradualmente la conciencia de una persona y la conducirán a la voluntad de todos los seres vivos, transformándola en la existencia perfecta que imagina, convirtiéndose en la persona que ella misma imagina y viviendo de esa manera. Cuanto mayor sea la diferencia entre la impresión que tienen las masas y la imagen que uno tiene de sí mismo, más rápido será el proceso de asimilación. Por ejemplo, nuestro emperador, el de la pintura celestial, escribió su autobiografía, La leyenda del dios de la guerra, y añadió escenarios sin permiso. Tarde o temprano, se convertirá en el dios de la guerra del libro y se perderá gradualmente a sí mismo. Calculo que le faltan solo 200 años para ser asimilado por completo. Para entonces, será como una muerte real. En otras palabras, Vale pronto se convertiría en la imagen del libro y no en él mismo. Solo le quedarían 200 años de vida. Ese ya no soy yo mismo. En cambio, soy un yo falso a los ojos de las masas. Muchos internautas con conocimientos de filosofía especularon al respecto. Algún día el mundo me moldeará y viviré en la imagen que otros tengan de mí. Era un verdadero dios de toda la vida, una figura protectora de todos los seres vivos. El pueblo del amanecer había depositado en él su voluntad y su esperanza, y se había convertido en un héroe, semejante al Dao celestial. Después de que Mengmei dijera esto, todos comprendieron la desventaja. ¿Acaso Vale no estaba buscando la muerte? Incluso se había añadido tantas configuraciones a sí misma que se estaba convirtiendo rápidamente en otra persona. Por muy egoísta que fuera ahora, con el tiempo se convertiría en el desinteresado dios de la guerra en la imaginación de todos, la existencia que saltó de una piedra con la vara de aros dorados en la mano. Mengmei continuó. Además, no mueras tan fácilmente. Las llamas de incienso son venenosas. Cada vez que mueras, el poder de la voluntad de todos los seres vivos se reunirá y renacerá. Cuanto más rápido te pierdas, para escapar de esta situación, según mis conjeturas, solo hay un método: convertirse en un dios. Una vez que te conviertes en un dios de nivel 8, trasciendes y abandonas el sistema de incienso venerado por todos los seres vivos para convertirte en una existencia independiente. Vale fue tan imprudente porque quería usar esos 200 años para arriesgarse y convertirse en un dios directamente. Todos comprendieron de inmediato su plan actual, pero Mengmei era diferente. Ocupaba la vena del dragón, así que había una alta probabilidad de que se convirtiera en una diosa. En otras palabras, no le temía a la muerte, así que ahora era muy salvaje. A todos les dolían los dientes. Este comandante era un pez gordo. Se comportaba con aires de superioridad ante los internautas de fuera, holgazaneando e incluso yendo al mundo del otro bando a divertirse, dejando a los jugadores con nombre rojo que podían luchar y a los distintos señores del cielo luchando y matando. Mengmei se quedó sin palabras. ¿Me preguntas por qué voy al mundo del diablo? Porque quería construir una vena de dragón. Fue un viaje. Voy a ser la madre tierra allí.
Te lo dije cuando le pedí la Biblia a ese cerebrito, no te mentí. Todos se sonrojaron. Parecía que Meng Mei no les había mentido de principio a fin. Era una mujer de carácter fuerte. Lo que estaba haciendo ahora era simplemente fortalecer la vena del dragón y luego moverse libremente. Entonces no le temes a la muerte, pero ¿qué pasa si traes al sabelotodo errante y a tu discípulo? ¿Y si realmente los atrapan? Preguntó alguien. Es necesario construir la vena del dragón. Apuesto a que Medusa me permitirá construirla en el mundo de los hechiceros. Además, envidia la energía acumulada por el incienso. En el peor de los casos, enviará a un gran número de soberanos para capturarme y amenazar mi vida, obligándome así a construir la vena del dragón para su beneficio. ¿Fue por eso que cayó en la trampa? Todos parecían haber entendido algo. Meng Mei se quedó un poco confundida. ¿Pero no viene a atraparme? Ya estoy preparada para recibir una paliza. Es muy difícil para mí. Sin embargo, sigo construyendo la veta del dragón y continuando con mi equipo de cultivo. Xuzi se quedó sin palabras. Resulta que todos queremos que la sociedad nos dé una paliza. Resultó un tanto extraño que no le dieran una paliza ni siquiera ante semejante coincidencia. La linda chica continuó explicando. Mi plan definitivo es construir una vena de dragón en el mundo de los hechiceros y convertirme en la madre tierra de ambos mundos. Para detener la guerra era una situación en la que todos saldrían ganando. Después de todo, sentíamos un gran cariño por el mundo de los hechiceros. Habíamos presenciado su crecimiento con nuestros propios ojos. Ambos mundos eran nuestros hogares. ¿Por qué no colaboramos e invadimos los otros mundos? ¿No sería maravilloso? Además, hay tantos mundos en el universo, 129.600. ¿No sería mejor ir a otros mundos? El plan definitivo. ¿Acaso iba a construir una vena del dragón en el mundo de los hechiceros? Todos estaban desconcertados, pero Meng Mei no tenía intención de seguir hablando. En cambio, dejó que todos observaran en silencio. Capítulo 326. El desastre del diablo, 1534 palabras. Chapter 326. Devil Disaster. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Nuestra reportera, Meng Mei, se ha transformado en un dragón y ahora informa para todos. Ella continuó transmitiendo la batalla en vivo en el foro. En cierto modo, esto podría considerarse una gran batalla para los jugadores del juego. Había comenzado una nueva era. Quizás podría llamarse al vídeo informativo de la nueva versión del juego La expedición al mundo demoníaco. Una batalla épica había comenzado. ¿Cuál sería el destino de Medusa, Hermine, el taoísta Changzhen, Urrenon, Liu Enjian y todos los personajes principales? ¿Una disputa entre dos mundos? ¿De qué forma terminaría? Meng Mei no dijo nada más, pero dejó una última frase. El mundo del incienso es un mundo de teclados, un mundo de baile y tinta. Mientras exista un teclado, la opinión pública se dirigirá, y la voluntad de todos los seres vivos será suficiente para reunir un poder infinito y posibilidades infinitas. Si los cielos no dan a luz al hombre del teclado, el camino de la mecanografía será como la larga noche. La gran dinastía Zhou, año 404. El mundo demoníaco lo había invadido todo, y el mundo estaba sumido en el caos. La gente se encontraba en una situación muy difícil. La apertura del mundo inmortal provocó que los inmortales descendieran uno tras otro. Los gobernadores de diversos estados y condados se alzaron para resistir. El inmortal de la espada del monte Shu apareció y sofocó el caos. Las sectas y familias de artes marciales colaboraron para atacar. El estado de Nansao, de la tribu Wu, había enviado innumerables magos, sacerdotes y guerreros ataviados con las vestimentas bárbaras del territorio Miao y anillos de oro para luchar. En el lago Yunsan, nacieron tras otro demonios que antaño habían devorado humanos. Estas antiguas tribus, abandonadas por los dioses ancestrales, también estaban bañadas en sangre. A las afueras de la gran ciudad de Pingyang, perteneciente a la dinastía Zhou. La ciudad estaba sumida en el caos. Los gritos en su interior eran incesantes. Ancianos y niños mostraban desesperación. Afuera, criaturas demoníacas rodeaban gradualmente la ciudad. Monstruos con escamas negras como la noche, se movían lentamente a su alrededor. Era una misa oscura. Qi.
La sangre negra salpicó. En el cielo, una espada inmortal descendió y partió por la mitad a un demonio con cabeza de toro. Ten cuidado, el discípulo más anciano del monte Shu levantó ligeramente la cabeza y miró al otro inmortal de la espada con expresión seria. El gobernador del condado de Pingyang, Shang Wanghyuchen, aún no ha despertado. Difícil. Un discípulo del monte Shu, a su lado, mostró una expresión amarga y descendió rápidamente. El gobernador local fue atacado por el poderoso demonio durante el desastre demoníaco. Su cuerpo fue invadido por el ki demoníaco. Las auras de los demonios eran violentas y caóticas. Había una especie de presión que indicaba que habían heredado parte de las características de su dios demonio de origen. Sin la guía del gobernador del condado de Shangguan, sería difícil activar la gran formación de la ciudad de Pingyang. Solo quedaban los famosos confucianos de la secta local y los confucianos de la familia Shangguan para ayudar. Puchi. Mientras los dos hablaban, sus espadas brillaban con una luz fría mientras mataban demonios uno tras otro con rapidez. En la primera línea del sangriento reino, los emperadores celestiales de ambos bandos luchaban entre sí. Protegían sus respectivos reinos para evitar que los invadieran. De lo contrario, si un emperador celestial descendía, se desataría una brutal masacre. Todos intentaban impedirlo. Sin embargo, a pesar de que se estaban conteniendo mutuamente, no pudieron detener la invasión de los expertos de nivel inferior e intermedio del otro bando. Uno tras otro, los expertos épicos de nivel 6 irrumpieron rápidamente con el objetivo de invadir y aniquilar. El mundo demoníaco comprendió claramente que la debilidad de la gran dinastía Zhou residía en la retaguardia. Si lograban destruir la gran dinastía Zhou y cortar la vaina del dragón, la resistencia en el frente colapsaría por sí sola. Espero que el líder de la secta pueda ganar. El discípulo más anciano del monte Shu se encontraba en la muralla de la ciudad y contemplaba la oscura masa que se extendía a sus pies. Su rostro se ensombreció. La ciudad de Pingyang es el nodo principal de la vena del dragón del continente norte de la gran dinastía Zhou. No debe ser conquistada. Debemos defender Pingyang hasta la muerte. El suelo a las afueras de la ciudad estaba manchado de sangre. La capital de la gran dinastía Zhou. La provincia oriental está en peligro. Está a punto de caer. El ambiente en la corte imperial era tenso. El actual emperador de la gran dinastía Zhou, Zhou Chang'an, vestía una túnica dorada con motivos de dragones y una corona de dragón en la cabeza. Estaba sentado en un trono de dragón. El destino de nuestra gran dinastía Zhou se debilita constantemente. Zhou Chang'an cerró los ojos. En la gran dinastía Zhou, se nos veneraba con incienso. Las emociones negativas se extendían y se oían suspiros de temor por doquier. Naturalmente, las ofrendas de incienso se redujeron drásticamente. Zhou Chang'an dudó un momento y de repente dijo con calma: he absorbido la vaina del dragón para cultivar. Aunque solo estoy en el sexto reino del paso celestial, con la bendición del dragón, mi destreza en la batalla se acerca a la de un emperador celestial. Quiero que dirijas personalmente las tropas. No puedes. Majestad, no puede hacer esto. Los ministros que lo rodeaban intentaron detenerlo. El mundo demoníaco obviamente está esperando a que el emperador actúe personalmente. Entonces aprovecharán la oportunidad para matar al emperador. En efecto, esto fue una conspiración. Si asesinan al emperador, el pueblo de la dinastía se sumirá en una profunda depresión y desesperación. Sin ningún tipo de apoyo, nuestra gran dinastía Zhou estará condenada. Podría ser que Yi Kong posea un poder marcial sin igual y que realmente desee ver a la gente y a sus súbditos sufrir. Zhou Chang'an se recostó lentamente en el trono del dragón, mostrando signos de esfuerzo. Su mirada recorrió lentamente a los funcionarios ansiosos y preocupados. Era como si alguna vez hubiera sido el primer príncipe, amigo íntimo de Lu Renon, y hubieran discutido el futuro de la corte. En aquel entonces, ambos seguían pensando en cómo someter a los espadachines de Jianghu. Sin saberlo, se habían ayudado mutuamente y habían llegado hasta allí. ¿Qué es un rey?, preguntó en el estudio. En el estudio, Lu Renon leía mientras reflexionaba. Su voz tranquila resonó. El rey es el líder del pueblo, y sin el pueblo, no hay rey. Se quedó un poco atónito, y entonces lo comprendió. Vamos.
Bajó la mirada hacia los grandes confucianos que intentaban disuadirlo y, de repente, se puso de pie, revelando una determinación sorprendente. El emperador custodia la puerta del país, y el soberano muere. Nansao. En la calle, una pareja caminaba de la mano. El apuesto rostro del discípulo del monte Shu, Xiao Yao, se iluminó con dulzura al mirar a la chica que tenía delante. Me esforcé tanto para acompañarte de vuelta a Nansao. ¿De verdad tengo que hacer esto? Una leve inquietud resonó en su corazón. El camino de mi madre es también mi camino. No me detengas, dijo. La joven tomó suavemente del brazo al muchacho. Yo, el discípulo del monte Shu, forzó una sonrisa, pero no pudo evitar sentir amargura en su corazón. Los días que pasé contigo fueron los mejores de mi vida. Somos un pequeño país de la tribu de los hechiceros. No podemos resistir como la gran dinastía Zhou. Solo puedo fusionarme con la vena del dragón. Esta es la única manera de salvar a la incontable gente de Nansao. Pronto, la mujer de blanco se encontraba en las profundidades de la tierra. Observó la vena del dragón terrestre frente a ella y caminó lentamente hacia ella. Estaba rodeada de enredaderas de color verde oscuro. Auge. Una mujer con enredaderas de dragón enroscadas alrededor de sus piernas y una cola de serpiente salió lentamente. Sostenía un bastón exquisito en su mano, y las raíces de las vides la arrastraron rápidamente a gran altura. Miró al hombre en la sombra frente a ella. Experto del reino del diablo, dime tu nombre. Era un hombre apuesto, pelirrojo y vestido con una túnica negra. Sus ojos eran de un rojo vino y su cuerpo estaba rodeado por una tenue niebla azul. Soy profesor en la Real Academia del Reino Humano de Federich. Soy Yug, el hombre de Rockfire. Mientras Xuzi viajaba tranquilamente en su carruaje hacia el reino de sangre, los futuros emperadores que se encontraban en el bar ya habían partido para la batalla. La expresión de Yug era serena mientras miraba a la mujer que tenía delante. Sois todos muy poderosos. He traído aquí a un grupo de discípulos de élite, pero soy el único que queda después de tan solo una semana. Veo vuestra determinación. El himno de la humanidad es el himno de la historia, y también se aplica a vosotros. ¿Por qué no atacamos a la gran dinastía Zhou? Preguntó ella. El emperador del clan Zhou, Zhou Chang'an, ya ha enviado un grupo de hombres de sacrificio. Son tan poderosos como yo. Yuk sonrió e hizo una leve reverencia con aire caballeroso. Vamos, poderoso guerrero del antiguo y árido mundo. Quiero luchar contra ti. Auge. Una enorme llamarada estalló y todo su cuerpo quedó envuelto en llamas. Todos los ciudadanos de Nansao huyeron rápidamente, como si se hubiera desatado un desastre natural. ¡Cielos! Esa es la bestia demoníaca de fuego. Capítulo 327. Las novelas crean héroes. 1697 palabras. Chapter 327. Novels create héroes. Toda la antigua región de los baldíos. El cielo oscuro estaba lleno de escaleras de nubes rojas, y un garrote dorado que agitaba el cielo apuntaba hacia él, como si estuviera desgarrando el mundo entero. Matar. Un dios de la guerra rugió, sus músculos se tensaron mientras cargaba hacia adelante. El cielo se agitó formando un vórtice, e innumerables redes eléctricas convergieron y se retorcían, dirigiéndose rápidamente hacia los demás monarcas y grandes emperadores del mundo. Está vivo de verdad. Innumerables personas vieron que el dios de la guerra había renacido y no pudieron evitar sentirse gratamente sorprendidas. Muchos comenzaron a llorar y un sinfín de sonidos se entrelazaron. Sabían lo que eso significaba. Si la primera línea se derrumbara, se produciría rápidamente una reacción en cadena, y toda la tierra que se encontraba detrás, resistiendo al desastre demoníaco, quedaría completamente aniquilada. El mundo primordial sería destruido. Sujetaron con fuerza la leyenda del dios de la guerra entre sus manos, apretándolas con tanta fuerza que se arrugaron, como si intentaran capturar toda la tensión en sus palmas. Dios de la batalla. Finalmente, no pudieron evitar llorar. Se arrodillaron en el suelo y lloraron desconsoladamente. Les conmovió la vida que llevaban dentro, y sintieron que era a la vez una canción y una lágrima. La historia tenía una trama. Después de derrocar el dominio de los antiguos dioses innatos, los logros de la corte inmortal del hechicero ancestral fueron robados, y la descripción fue la más conmovedora.
Cuando 500 años no son más que una mentira, y los frutos de la victoria crecen en el jardín de otro, ¿cómo afrontaremos la desesperación cuando tengamos que cargar con el peso de las dificultades? Tras derrocar a la corte imperial de los antiguos dioses innatos, seguía oprimido al pie del monte Chang'an, y sus 12 discípulos lo traicionaban. Sin embargo, logró recomponerse. La palabra brujería podía destrozar el cielo, aplastar la tierra y destruir el árbol del mundo. Solo entonces se podía considerar a alguien humano. Nacimos libres, ¿quién se atrevería a estar por encima de nosotros? Fue reprimido al pie de la montaña y rugió de nuevo. Quiero que ese día no pueda cubrir mis ojos. Quiero que esa tierra jamás pueda enterrar mi corazón. Quiero que todos los seres vivos comprendan la voluntad de los chamanes. Quiero que el bosque de la creación desaparezca. Este pasaje de la leyenda del dios de la guerra era refinado e imponente, lleno de un ímpetu indomable. Al final, se puso de pie, se unió a los dioses antiguos, enseñó a Dao Chang'sen y una vez más atacó el palacio celestial. Desde que se empezó a publicar por entregas esta biografía de Battle God, muchísima gente no podía dormir por las noches y seguía las actualizaciones a diario. Era buenísima. Había una resonancia que resonaba desde lo más profundo del ser, mezclada con una mezcla de tristeza, alegría y lágrimas. Aquellas frases clásicas eran inolvidables. Reían y lloraban por ellas, inmersos en un torbellino de emociones. A esto le llaman héroe. Resistir, romper todo lo que te ataba, eso era ser un verdadero guerrero. Innumerables personas lloraron desconsoladamente. Cuando habían leído un artículo tan reconfortante, la biografía era una novela web con más de 10,000 capítulos. Trataba sobre el ascenso de los inútiles, la búsqueda de tesoros, las bofetadas y la actitud de duros. Trataba sobre la supresión de la oscura zona prohibida y la catástrofe del cielo y la tierra. Simplemente no podían parar y seguían las actualizaciones a diario. La imagen y la experiencia de este dios de la batalla habían sido moldeadas muy bien, y el poder de los deseos de todos los seres vivos se concentraba cada vez más, razón por la cual era tan grande que resultaba aterrador. Taita y es tan conmovedor. Era también quedó estupefacta. Tenía en sus manos la leyenda del dios de la guerra que Xuzi le había entregado. Al instante, se enganchó a leer el primer capítulo. Ya era una experta de tercer nivel y podía leer 10 líneas de un vistazo. Las novelas modernas en línea estaban invadiendo el mundo de los expertos locales a través de los canales de los jugadores. Incluso personajes como Xuei y el ardiente emperador celestial los perseguían a diario. ¡Qué vida tan triste! Así que este es el tipo de persona que tiene el diagrama de la batalla celestial de Dios. Quedó tan conmovida que siguió leyendo los libros. Resulta que no solo nuestra historia es maravillosa, la suya también lo es. Xuzi contuvo la respiración y de repente se echó a reír. Son todos adornos y embellecimientos artísticos, pero en realidad son prácticamente iguales. No hay muchos cambios. Esta gente era realmente tóxica. Para lograr su objetivo, tuvo que recurrir a todo tipo de artimañas. Finalmente había corregido la historia del mundo de los hechiceros y respondido al texto histórico, pero estaban distorsionando la historia del otro lado del mundo primordial. Adornos artísticos. 666. Puedo hacerme más fuerte escribiendo novelas web. Es un plagiador. Los internautas de afuera probablemente estaban enloqueciendo. Estaba tan emocionado. Sin embargo, Xuzi solo observó con indiferencia desde la distancia. ¿Acaso la situación va a revertirse?, preguntó Hera de repente. Xuzi negó con la cabeza. No es tan sencillo. Aunque han nacido más de 200 grandes soberanos en los 1000 años transcurridos desde la era de las pociones mágicas, también existen algunos monstruos que desafían al cielo. Su poder de combate no es inferior al de los antiguos emperadores celestiales como el dios de la guerra, Xuei y el emperador del trueno celestial. Simplemente no han hecho ningún movimiento porque la ventaja es demasiado grande, han estado esperando y observando. Pero ahora, no pueden quedarse de brazos cruzados. Como era de esperar, en el siguiente segundo. Batalla contra Dios, admiro la biografía de tu vida, una suave voz masculina resonó repentinamente en el aire. El aire se tornó repentinamente de un rojo tenue.
La figura de un hombre parecía haber trascendido algún tipo de restricción espacio-temporal. Dio un paso adelante y se acercó lentamente. ¿Quién es?, preguntó Belle sorprendida. Apareció un hombre cubierto de sangre. Todos los soberanos y emperadores de la era de la medicina mágica se asustaron tanto que casi perdieron la voz. Es el emperador de sangre. ¿En serio sigue vivo? El emperador de sangre era una figura tabú en toda la tierra. Era un emperador arrogante que una vez se atrevió a desafiar a la diosa demonio original, Medusa. Todos creían que estaba muerto y que había explotado vivo. No imaginaban que había sobrevivido a las garras de un dios demonio, que había escapado con graves heridas y que se había escondido hasta hoy. Por fin ha aparecido alguien que sabe pelear. El rostro de Belle reflejaba miedo, pero de repente soltó una carcajada arrogante. Estaba muy disgustado. Todos somos jugadores y nos hemos llevado bien. Solo Mengmei piensa en tendernos trampas todo el día. No hace más que aceptar nuestras comisiones. Es un buen momento para desahogar su ira. Que estos bastardos prueben mi garrote. Si te gusta pelear, ¿qué te parece si me incluyes? Sin embargo, al segundo siguiente, la expresión del dios de la batalla del mapa celestial se congeló gradualmente, porque había aparecido otra aterradora existencia antigua. Y yo, Bron, estoy incluido. Se trataba de un emperador semiorco de 8 metros de altura. Emitía un aura asesina y era conocido como el hombre más poderoso en la historia de los semiorcos. No solo eso, sino que un tercer gran emperador monarca también se marchó. Era un hombre con aspecto de vampiro, de rostro verdoso y colmillos afilados. Era el único vampiro de profesión oculta y su ancestro. En el pasado, fundó una efímera dinastía vampírica, y aún después de incontables años, sus antiguas leyendas perduraban. 3. La expresión de Vale se congeló gradualmente. Comprendía profundamente lo aterrador que resultaba para un ser de su sistema de pociones tener una fuerza de combate a la par con la suya. Después de todo, él había cultivado el misterioso arte de las 9 revoluciones que desafía al cielo. Sus habilidades de combate estaban a la par con las suyas. Si los tres hubieran crecido en el mundo primordial y cultivado sus sistemas, no habrían sido inferiores a Dao Changsen. Esta era la limitación del sistema de pociones. Si bien era fácil superarlo, dando lugar a muchos personajes poderosos, el límite de la fuerza en combate era demasiado bajo. Los tres habían superado el límite de sus pociones y eran seres independientes que habían traspasado el techo de su poder de combate. Se dio cuenta de que había subestimado el poderío de la era de la medicina mágica. La situación era compleja. Emperador de sangre, tú detienes a este dios de la guerra. No lo matemos si puede resucitar, dijo el semiorco con frialdad y se movió rápidamente. Ahora que los demás reyes celestiales están retenidos, vayamos al otro lado del campo de batalla y matemos a los demás reyes celestiales que están retenidos. Matemos a los que no pueden resucitar. Sí, voy a matar a algunos de los emperadores celestiales antiguos menos famosos. No deberían ser recordados por ningún ser vivo. Una vez que los mate, estarán completamente muertos. Los ojos del vampiro eran fríos mientras se unía al campo de batalla. El emperador celestial mortal, Urrenon, estos emperadores celestiales actuales no son fáciles de matar. Ve a matar a Xuei o Fenten, estos antiguos emperadores celestiales. Ya son muy viejos, y su ki de sangre ya se ha debilitado. Que mueran en esta era. El rostro del emperador de sangre permanecía impasible. Hemos observado durante un tiempo. La gente del amanecer no dispone de un número ilimitado de ofrendas de incienso. Se necesita demasiado para resucitarlos una sola vez. El inmenso poder de voluntad de decenas de millones de personas solo puede resucitar una vez. No pueden resucitar continuamente y necesitan acumular poder de voluntad. Por ahora, 1 o 2 veces es suficiente y se puede lograr. Pero gradualmente, el tiempo de resurrección se irá alargando cada vez más. 1 mes, 1 año, 10 años. La expresión de Vale se tornó seria, como si se enfrentara a un gran enemigo. Observó a los tres, que poseían el mismo poder de combate que él, en la oscuridad. Esta gente está en problemas. A lo lejos, los demás emperadores celestiales que estaban luchando mostraron expresiones de asombro. ¿Sí?
Tenía un as bajo la manga, así que ¿cómo pudo la otra parte ser tan tonta como para revelarlo todo? Muchos expertos en monstruos del mundo primordial y del reino de la gruta celestial permanecían en silencio en la entrada lejana. No sabían qué decir, y sus rostros palidecieron gradualmente. Capítulo 328. El largo río del tiempo 1453 palabras. Chapter 328. The Long River of Time. Todos los jugadores con nombre rojo eran buenos luchadores. Su poder de combate era el mismo que el de Long Womin. Eran los dos nombres más importantes de la raza roja. Sin embargo, Long Womin, con su espada y su aliento de tortuga, y los demás también estaban inmovilizados. Ninguno podía escapar. El mundo del diablo también tiene demasiadas cartas ganadoras. Tras 1000 años de acumulación, aparecieron 3 monstruos aterradores. No había hecho ningún movimiento antes. La situación en el reino de sangre, en la línea del frente, se había invertido. El otro bando también contaba con numerosos planes de respaldo y sometió a todos casi al instante. Muchas personas gemían desesperadas. Esto fue un callejón sin salida. Y si, en secreto, hubiera preparado a algunos emperadores celestiales que pudieran ser resucitados, solo necesitan contenerte y matar a los demás emperadores celestiales que no pueden ser resucitados. Entonces, la situación de la batalla cambiará en un instante. En cuanto a quienes podían ser resucitados y quienes no, naturalmente les correspondía matar a aquellos con mala reputación. Fue un callejón sin salida aterrador. Al final, el tiempo era demasiado corto y sus bases muy débiles. Si hubieran tenido otros 100 o 200 años, no necesariamente habrían perdido contra el otro bando. Realmente no puedo pedirle al cielo que me preste otros 500 años. Si no fuera porque nuestra era aún no se ha recuperado de la era occidental. En aquel entonces, también teníamos 13 dioses antiguos innatos. Durante la era de los 12 ancestros de la hechicería, hubo muchos emperadores celestiales poderosos, pero estaban en decadencia. Ojalá tuviéramos más tiempo. Innumerables vidas suplicaban y gemían juntas. Estaban llenas de sufrimiento y tristeza, y era una escena conmovedora. Era también parecía abatida. De pie a lo lejos, suspiró. Les queda poco tiempo y su pueblo está muy afligido. Están unidos y prefieren morir antes que someterse. La expresión de Xuzi se tornó extraña y dijo en voz baja. Eso se debe a que hay un grupo de soldados contratados del ejército del agua de Internet que están marcando el ritmo en secreto. Lloran desconsoladamente y gritan con todas sus fuerzas. Han sido entrenados especialmente, y entre ellos no faltan viejos monstruos del reino de la gruta celestial. Las lágrimas corren por sus rostros envejecidos. Ejército del agua de Internet. Hera estaba atónita y no entendía. Se dio cuenta de que había escuchado muchas palabras extrañas en el reino de la sangre. Vender diseños de personajes, contratar al ejército del agua de Internet, liderar el camino. Parecía tratarse de una cadena industrial profesional y consolidada. ¿Qué fue esto? ¿Podría tratarse de algún tipo de conspiración especial? En ese instante, al otro lado del reino de sangre, todos los seres vivos se lamentaban. No les quedaba tiempo y deseaban pedir prestados otros 500 años a los cielos. Sus pensamientos se condensaron gradualmente en una emoción de duelo que sacudió el cielo y la tierra. Era como si hubieran viajado en el tiempo y generado un poder asombroso. El segundo siguiente, el cielo de todo el reino de sangre tembló. Un vasto y lejano río de tiempo, blanco como la nieve, apareció ante ellos. Había seres ancestrales que parecían caminar del pasado al futuro. El cuerpo se convierte en raíz y el corazón en flor, un loto en el cielo azul por toda la eternidad. Auge. Un hombre vestido con una túnica verde apareció en el lugar. Era apuesto y tenía el cabello largo y negro que le caía sobre los hombros. Su porte era etéreo y poseía la presencia inigualable del tearca demoníaco más poderoso desde la antigüedad. Desprendía un aura extremadamente aterradora. ¿Quién es? Imposible. Nunca ha habido noticias de este monarca celestial. La expresión del emperador de sangre cambió. No esperaba que ocurriera una situación tan inesperada. Observó al hombre que había aparecido ante él. Aquel loto verde tenía una connotación taoísta entrelazada, que desprendía una indescriptible sensación de horror.
Era extraordinario. Era como si no fuera el emperador celestial de esta era, sino que hubiera seguido el curso del largo río de la historia y hubiera llegado a las profundidades del tiempo, descendiendo a esta era futura. En el segundo siguiente, el río del tiempo en el cielo volvió a agitarse, y una fuerte voz de obsesión resonó a través del cielo, brotando como un manantial. Auge. Yo soy quien toma la decisión, y la tomaré por toda la eternidad. Separen el pasado y el futuro. En ese instante, apareció una figura aún más impresionante. Era un erudito emperador celestial. De espaldas a la multitud, todo su cuerpo estaba cubierto de patrones del Dao que emanaban una resplandeciente luz dorada. Las expresiones del emperador de sangre y de los demás cambiaron de nuevo. Permanecieron en silencio, conmocionados hasta la incredulidad. Estas personas poseían auras aterradoras y eran los héroes de su época. Estaban destinados a ser los protagonistas de su tiempo. ¿Por qué aparecerían aquí? Cada uno de ellos fue más fuerte que el anterior, más extraordinario que el anterior, deslumbrante y resplandeciente. ¿Cómo llegaron a esta era? Desde el largo río del tiempo hasta esta era para ayudar. Sus rostros se volvieron feos. Nadie podía imaginar qué tipo de método tan extraño había utilizado la gran dinastía Zhou para lograrlo. El cuerpo se convirtió en raíz y el corazón en flor, un loto en el cielo azul por toda la eternidad. Yo soy quien toma la decisión, la tomaré por toda la eternidad. Cortando el pasado y el futuro. En el mundo primordial, todos gritaron y se emocionaron al instante. Las cumbres de las montañas en la lejana región fronteriza vitoreaban. Eran el emperador Qin y el emperador del cielo roto. Fueron los dos emperadores celestiales más talentosos de la antigua era occidental. En su época, fueron reprimidos por el taoísta Changzhen, por lo que no eran famosos. De hecho, ya eran los emperadores celestiales más poderosos de aquella época, muy superiores al actual dios de la guerra del mapa celestial, el emperador celestial del trueno y otros. De lo contrario, no habrían elegido converger el Dao en aquel entonces. Rendimos homenaje al emperador Xian. Saludos, emperador Duan. Algunos ancianos del reino de la gruta celestial se lamentaban y se arrodillaban en el suelo con lágrimas en los ojos. El emperador de sangre y los demás contuvieron la respiración, y sus expresiones se volvieron extrañas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué tengo la sensación de que alguien está conspirando en secreto contra mí? La multitud en el lejano reino de Bloodfield tenía la sensación de que algunos expertos estaban fingiendo especialmente. Todos quedaron conmocionados. Las dos personas que tenía delante no eran más débiles que él. Sin embargo, al segundo siguiente, apareció otro antiguo emperador celestial. Era un joven vestido de blanco, cuyo cuerpo emanaba una energía yuan mixta. Sus ojos tenían una mirada salvaje, como si un par de ojos negros y profundos se abrieran lentamente, penetrando el cielo y la tierra y los secretos del mundo, provocando palpitaciones. Lentamente dijo: los heroicos emperadores celestiales acabarán cayendo bajo mi cuerpo. En cuanto terminó de hablar, el cielo se oscureció y el sol y la luna perdieron su luz. ¿Qué tan poderosa era esta persona? Con solo aparecer allí, ya emanaba un aura aterradora que aterrorizaba a los otros tres. Este es el cerebro detrás de la oscura zona prohibida de la antigua era occidental, el emperador celestial supremo, Long Hong, el emperador Di Qi. Alguien gritó aterrorizado, con la mente llena de incredulidad. Ha monopolizado cada era. Hoy nos está ayudando. Todos contemplaron la escena conmocionados. No podían imaginar lo que había sucedido. ¿Qué es ese río del tiempo en el cielo? Los antiguos emperadores celestiales han venido del pasado al presente, a este tiempo y espacio, para luchar por nuestra era oriental. Era una escena inimaginable, como si una antigua leyenda hubiera reaparecido en el mundo. La pesadez de aquellos años legendarios era inimaginable. Es una trampa que sacudirá el mundo. Ja 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 ja. Nuestro mundo primordial está a salvo. Vamos a recuperar nuestra antigua gloria. Los cielos han bendecido nuestro mundo primigenio. Muchas personas derramaron lágrimas amargas. Quedaron profundamente conmocionadas y jamás olvidarían aquella escena. Matar. En ese instante, los tres antiguos emperadores celestiales descendieron del río del tiempo. Patrones del Dao florecieron en sus cuerpos mientras desaparecían al instante. Auge.
Al instante estalló una gran batalla. El rostro de Hera reflejaba asombro y su mente se quedó en blanco. Un milagro se creó en el mundo primordial así sin más. ¿Qué había pasado? Vender diseños de personajes, contratar a Internet Battle Army, liderar el camino. Podría ser que estas tres increíbles artes divinas supremas hayan creado el milagro que tenemos ante nosotros. Hera quedó estupefacta y le pareció increíble. Ese es el río del tiempo, el río celestial de los cielos. Tiene el poder de remontarse al pasado. En ese momento, un lujoso y exquisito carruaje se detuvo. Pertenecía a la Iglesia de la Luz. El Santo de la Luz descorrió lentamente la cortina y bajó del carruaje. Mesías, ¿quién eres? Pastoreando a la humanidad. Capítulo 329. La etapa establecida. 1635 palabras. Chapter 329. De Established Stage. Soy el director de juego, lo que significa que soy quien observa en silencio esta guerra entre dos mundos extraordinarios. ¿Puedes decir eso? Por supuesto, no podía responder de esa manera. Xuzi solo miraba a la linda chica que tenía delante. Vestía una túnica preciosa, blanca y ligera, lujosa y exquisita. Sostenía en su mano un báculo de luz incrustado con hermosas gemas azules. Era evidente que había tomado el control de la iniciativa de la Iglesia de la Luz. Nunca había dudado de su capacidad. Para esta preciosidad, era natural que hubiera logrado llegar a este punto tras obtener el sagrado libro de la ficha de la luz, junto con su habilidad para hablar sin parar como una charlatana, sus palabras doradas y su aterradora aura de séptimo rango. La Iglesia de la Luz estaría muy contenta, pues los antiguos monarcas y emperadores habían despertado. Ante la inminencia de la guerra, contaban con una antigua santa doncella de la luz que había despertado de la historia, lo cual era una gran bendición. ¿Quién eres? Preguntó Meng Mei de nuevo, con voz muy tranquila. Iba acompañada de una pequeña zorrita vestida de doncella sagrada. Eres la santa doncella. Hera se escondió detrás de Xuzi y llamó con cuidado. Xuzi sonrió y señaló la batalla en el lejano reino de sangre. Los tres emperadores celestiales que habían descendido del pasado al futuro preguntaron. ¿El largo río del tiempo? Sí, es el río del tiempo. Meng Mei respondió con una sonrisa. Esa es una regla especial de la corte celestial en el antiguo mundo estéril. No solo tienen el Dao celestial, y Tian-e. Era un paisaje de clase mundial, que fluía a través de los 9 cielos del reino celestial, descendiendo a través de los 9 cielos. Era un vasto torrente de agua blanca salpicado de estrellas, que fluía desde tiempos inmemoriales, pasando por el pasado y el presente. Ese fenómeno aterrador involucra las leyes del tiempo y conecta el pasado con el futuro. Es extremadamente aterrador. La gran dinastía Zhou, el mundo inmortal, es un mundo extraordinario y aterrador con un potencial aterrador. Con el tiempo, sin duda superarán nuestro mundo de hierbas demoníacas. Debemos eliminarlos rápidamente. Hera miró a la santa con admiración. La santa era, en efecto, la santa. Su visión era muy lejana. Como cabría esperar de una de las mayores fuerzas de nuestro mundo de pociones. ¿No te refieres al llamado río celestial del mundo primordial? Dijo Xuzi. Tú. El rostro de Meng Mei reflejaba una sorpresa difícil de disimular. Esta frase contenía demasiados significados. Lo primero era que ya conocía su identidad, que era la de la enredadera verde, la madre tierra. En segundo lugar, conocía el verdadero secreto de su largo río de tiempo. El río celestial no era el verdadero río del tiempo. No podía convocar a los antiguos emperadores para que ayudaran en esta era. El río celestial era en realidad su vena de dragón, que era el río principal donde se reunía el poder de todos los seres vivos, el río del incienso. Parecía que habían llegado desde la antigüedad hasta nuestros días, pero en realidad, eran como el dios de la guerra, escribiendo biografías personales para los tres antiguos emperadores. Fueron creados por el poder de la voluntad. No era él, era simplemente un espíritu combativo en una cáscara. Después de todo, el poder de combate acumulado mediante la fuerza de voluntad no tenía nada que ver con la identidad de uno. Cuanto mayor fuera el poder de combate de alguien, más gente lo sabría, y más poderoso sería el emperador celestial. Por supuesto, el hecho de que estuviera escrito no significaba que fuera algo extraordinario.
estaba relacionado con la cantidad de poder de la fe reunida. Cuanto más poderoso era un gran soberano, más fe podía reunir. Para reunir un verdadero ki de emperador, la cantidad de energía consumida era inconmensurable. De hecho, era imposible. Hasta el día de hoy, el mundo primigenio tenía una población de más de 300 millones, pero solo podían nacer 6 tronos divinos. La fe de 50 millones de seres vivos se condensó en un solo trono divino. Diki, Urrenon, Tiantu, Emperador Qin, Emperador Duantian, y el último lugar estaba reservado para ella. Esta era la estrategia actual. En lugar de resucitar a los demás emperadores celestiales actuales, el número no aumentaría. Era mejor usar las posiciones divinas para crear la ilusión de que 3 emperadores celestiales se unirían a la batalla y usar el largo río del tiempo para atacar la moral del bando contrario. Aún así, para los demás no existía posibilidad de resurrección. Xuzi dijo: ¿son los auténticos grandes emperadores de la antigüedad, o son simplemente espíritus guerreros que protegen el mundo inmortal tras sus envolturas exteriores? La linda chica se sobresaltó y levantó la cabeza bruscamente. Miró al misterioso joven de cabello y ojos negros que le sonreía. Ella seguía siendo muy descarada y rápidamente se echó a reír. Creo que sí, por eso estoy aquí. Son las entidades a las que todos han confiado sus pensamientos. Si crees que es real, es real. Si crees que es falso, son falsos. El propósito de Ibuil de Ski River es construir una lápida histórica para que la gente recuerde a los héroes de la antigüedad. Es una tumba histórica para honrar a todos los héroes antiguos y ofrecerles incienso. No solo puede recolectar incienso por segunda vez, sino que, cuando se encuentra en peligro, también puede invocar a los espíritus heroicos de la historia para proteger a todos los seres vivos. Esos serán los dioses antiguos. Son desinteresados, valientes, apasionados y no seres vivos reales. Se descompondrán como los ancestros de la hechicería. La Madre Tierra, con su enredadera verde, habló con indiferencia. Aunque el actual dios de la guerra del mapa celestial tenga motivos egoístas, ¿qué importa? Tarde o temprano será asimilado y se convertirá en un dios guardián en el futuro. La gente solo recordará la gloria del dios de la guerra. ¿Qué opinas de este Tiane? El primer gran señor de las pociones de la antigüedad, el Mesías. La enredadera verde de la Madre Tierra miró a Xuzi y dijo con calma. O mejor dicho, Baixiaosen. O debería llamarte, el Dios Supremo de la Iglesia de la Luz, la antigua existencia en la que creen innumerables creyentes de la luz, el Dios de la Sabiduría, Hermes. Baixiaosen. Mercurio. El cuerpo de Hera tembló violentamente. Sus ojos eran tan feroces que giró la cabeza para mirar al tío Mesías. ¡Dios mío! Podría ser que el tío fuera Mercurio, el dios de la sabiduría, el dios supremo venerado por la Iglesia de la Luz Mercurio. Y ahora, el santo de la luz lo había reconocido como el dios supremo. ¿Había descendido un dios? La incredulidad la paralizó. Su tío siempre había sido muy misterioso, pero no se imaginaba que su cuerpo real fuera tan aterrador. Xuzi observó a la linda chica en silencio, y su mente estaba un poco enredada con la de Hera. Esta persona, también le envenenaron el cerebro. Los dioses no descienden al mundo mortal. Solo descenderán cuando mueran. Sin embargo, la linda chica dijo con calma. Sabes mucho de historia, y Medusa no te puso una mano encima. Ni siquiera secuestró al sabelotodo errante con su manía por la batalla y su posesividad, su boca estaba llena de yo. Había cambiado por completo. Entonces, la única persona a la que teme, lo he pensado durante mucho tiempo, y después de pensarlo, solo el dios de la sabiduría puede hacerlo. Además, hay muchas similitudes entre el sabelotodo errante y el dios de la sabiduría. Según la historia antigua del mundo de los hechiceros, hubo un gran desastre en la tierra de los dioses, y el dios de la sabiduría podría haber muerto. Además, analizaba constantemente la situación, con la mirada fija en el joven que tenía delante. Al igual que Medusa, había analizado que, tras la muerte del dios de la sabiduría, el alma remanente se había dividido y el Mesías era una nueva vida que había nacido. Xuzi se quedó sin palabras. ¿Era este el legendario dicho de que 3 hombres hacen un tigre? Estoy aquí sin pensar. Cuando más gente crea en ello, se convertirá en realidad.
Meng Mei se sentía cada vez más segura. ¿Puedes decirme qué clase de enemigo aterrador ha encontrado Mercurio, el dios de la sabiduría? Xuzi guardó silencio. Meng Mei rió, con los ojos brillantes mientras miraba a Xuzi. ¿Así que de verdad eres omnisciente? ¿Sabes quién soy? Meng Mei, por otro lado, estaba muy nerviosa. No se puede exagerar hasta este punto, ¿verdad? ¿Podría el dios de la sabiduría, Hermes, una existencia antigua tan elevada y aterradora, comprender la definición de un jugador? ¿Sabes de dónde venimos? Eres la madre de la vid verde, respondió Xuzi. Eres la madre de la vid verde. Enredadera verde, madre tierra. Hera estaba completamente emocionada. La santa de la iglesia de la luz era la madre de la vid verde del antiguo mundo estéril. Las identidades de ambas eran demasiado aterradoras. Meng Mei suspiró aliviada. Él no lo sabía. En estos días, había comprendido gradualmente el horror de este juego. Podría ser un juego creado por el gran dios de la creación, que realmente existe en la tierra para abrirnos el universo. Ni siquiera el poderoso dios de la sabiduría lo sabía. Parecía que, en efecto, se trataba de un juego creado por el dios de la creación para ocultar sus identidades. La expresión de la madre tierra era muy seria. He preparado el escenario. Me pregunto si el gran Mesías soberano estará interesado en participar. Xuzi estaba atónito. ¿Podía decir que no lo sabía? ¿De verdad crees que soy omnisciente y omnipotente? Sin embargo, permaneció muy tranquilo y su expresión no cambió. Espero que puedas ayudarme, continuó la madre tierra. El dios de la sabiduría guió una vez a los mortales de la tierra. No quieres ver el sufrimiento de todos los seres vivos en los dos mundos, ¿verdad? Quiero detener este desastre. Espero que puedas acceder a mi petición y entregarme a Baixiaosen, lo convertiré en el verdadero dios de la sabiduría, Hermes. Capítulo 330. El desastre ya no pertenecerá a los mortales. 2158 palabras. Chapter 330. The disaster will no longer belong to the mortals. Xuzi sonrió y la miró. Meng Mei había sido muy astuta durante mucho tiempo. ¿Qué tramaba? Había estado haciendo cosas a espaldas de la gente y tenía muchos trucos bajo la manga. ¿Quieres que el erudito omnisciente se convierta en el dios de la sabiduría, Hermes? Parecía haberse vuelto un poco interesante. Xuzi incluso pensó que podría escuchar su plan. Antes había querido ser castigado por la sociedad, pero al final no lo había sido. Quizás, la oportunidad estaba en manos de la linda chica. Quería convertirse en una sabelotodo y ser como Hermes. ¿Era esto una oportunidad? Tuvo una vaga premonición. Meng Mei frunció los labios y continuó. Eres una nueva vida. Ya no eres el dios de la sabiduría del pasado. No debes añorar el pasado. En cambio, debes convertirte en un individuo independiente. Puedes entregarme la sabiduría omnisciente que una vez perteneció al dios de la sabiduría. Él tiene la capacidad de salvar al mundo entero. Puedo dártelo. Xuzi la interrumpió. Con ello, Xuzi abrió su dantian interior y su mar de conciencia, y una figura difusa apareció frente a él. Era el erudito omnisciente que había estado leyendo todo este tiempo. Eres un erudito realmente tonto. La pequeña zorrita, Huaiyan, gritó. Su carita estaba llena de alegría. Durante este tiempo, había perdido al aburrido erudito y siempre había sentido un vacío en su corazón, como si le faltara algo. Tú. Meng Mei también lo miró con asombro. Era el erudito omnisciente, un ser de sabiduría infinita. Incluso Medusa arriesgaría su vida por tenerlo entre sus manos. La guerra entre los dos mundos se desencadenó por su culpa. Tan simple, y me lo está dando a mí. Gran Mesías soberano, gracias. Te doy gracias por todos los seres vivos del mundo. Sin embargo, rápidamente recuperó la calma y la serenidad. E inmediatamente hizo subir a Baixiaosen y a su discípulo al carruaje y partió. Gulu. El carruaje avanzó rápidamente y abandonó el reino de sangre. Detrás, los emperadores celestiales seguían luchando. Como era de esperar, no necesito explicarle nada, él ya sabe cuál es mi plan. La linda chica se quedó atónita. Se giró y vio que el joven de cabello y ojos negros seguía observando el campo de batalla junto a Hera. Xuzi la vio marcharse. En realidad, Meng Mei estaba pensando demasiado, y él no entendía bien su plan.
El subcerebro inteligente no era omnipotente. No podía espiar ni leer los pensamientos de todos los seres vivos, ni tampoco podía controlar sus acciones. Incluso la vigilancia solo podía realizarse de forma selectiva. Por ejemplo, personas como Hermín, Medusa y Dicky solían ser elegidas para ser vigiladas. Ahora, él estaba vigilando a la pequeña. Sin embargo, ella estaba muy tranquila mientras la vigilaba. Simplemente se dedicaba a cultivar, a desarrollar la iglesia de la luz y a hablar con elocuencia. Fue una acción muy simple y ordinaria. Era difícil saber qué estaba pensando. Parece que las cosas se han puesto un poco más interesantes. Quiere al erudito omnisciente, así que se lo entregaré. En cualquier caso, el erudito omnisciente está en sus manos. Puedo saber inmediatamente lo que quiere hacer y puedo recuperarlo cuando quiera. Xuzi era muy indiferente. El cielo estaba cubierto de un tenue color rojo sangre. El reino de sangre se fue alejando gradualmente, y aparecieron frondosos bosques y árboles. Maestro, ¿no vamos a ver la batalla? Huaiyan estaba preocupado. No hay necesidad de mirar. Su fuerza es igual, así que deben estar en un punto muerto después de todo. Ese no era el verdadero emperador Qi. La gente que puede reunir el poder de los deseos de todos los seres vivos es muy limitada, no son seres vivos reales. La linda chica cerró los ojos ligeramente. Miró a Baixiaosen, que había regresado a su lado. Ni siquiera ella pensaba que sería tan sencillo. Debería poder tener éxito. Ella seguía murmurando para aumentar su confianza. La razón por la que viajé por la tierra y establecí el sistema de incienso de la vena del dragón fue para proteger a la gente humilde. Los expertos en la cima pueden matarse entre sí, pero no pueden matar a la gente inocente del amanecer. Pero los civiles del amanecer son el objetivo de las potencias. Huaiyan no pudo evitar decir, es una era donde todos cultivan. Aunque la mayoría solo está en el nivel 1, son demasiados. Cuando se acumulen, podrán ascender y convertirse en dioses. Cada vez que ocurría una extinción masiva, los que más morían eran los mortales. Normalmente, entre el 70% y el 80% de los mortales perecían. Debido a su debilidad, la energía que aportaban era suficiente. La muerte de todos los mortales del mundo, además de la de algunos emperadores celestiales, podía convertir a una persona en un dios. Por eso quiero establecer un sistema de incienso para proteger a los mortales. Meng Mei sonrió y dijo, mira el mundo primordial ahora. Los poderosos se esfuerzan al máximo por proteger a los mortales y a la gente. Si estuviéramos en la era occidental, los emperadores celestiales protegerían a los mortales. Huaiyan lo pensó seriamente. Yo no. Esta fue una respuesta muy realista. Había demasiados mortales. Eran como malas hierbas con una gran capacidad reproductiva. Tras la cosecha de una tanda, crecía otra. Esta era la filosofía de Dicky, y muchos expertos compartían esa opinión. A su nivel, la vida y la muerte de los mortales ya eran algo muy sutil. Meng Mei dijo, en aquel entonces, era mi tonto discípulo, Dao Changzhen, quien era así. Ni siquiera el emperador celestial roto protegía a la gente. La razón por la que detuvo al antiguo emperador celestial fue porque quería proteger el futuro de los fuertes. Los fuertes solo podían luchar por el pasado. No lo hizo por el bien de los mortales insignificantes. El pequeño zorro permaneció en silencio. Meng Mei dijo con voz débil. Si no me equivoco, la tierra de las hierbas mágicas está sufriendo una gran calamidad. Los grandes soberanos y emperadores están siendo detenidos por nosotros. Después de un tiempo, algunos de ellos se rebelarán y matarán a todos los seres vivos de la tierra de las pociones. Quieren absorber a todos los mortales del mundo y convertirse en dioses. Al pequeño zorro se le erizó el pelo. Sabía que el razonamiento de su profesor era inevitable. Era como cuando los 12 antiguos ancestros de la hechicería abandonaron Dalotian y se dispusieron a masacrar a todos los seres vivos. Los antiguos emperadores celestiales temían tanto a la muerte que podían ignorar todo lo demás. Las vidas de los simples mortales. Su profesor ya había pensado en esto. Entonces, ¿el maestro quiere crear una era para los mortales en la era oriental? Preguntó Huaiyan. Un mundo perfecto y trascendente. En nuestro mundo, nadie matará a todos los seres vivos para convertirse en un dios. Huaiyan continuó.
En la era de la medicina mágica, la gente será masacrada y se verá envuelta en conflictos internos. Una catástrofe azotará su mundo y no tendremos nada. Huaiyan estaba emocionado. Maestro, usted es como un héroe. Si queremos romper el pasado y el futuro, detendremos las grandes tribulaciones del cielo y la tierra del pasado, como el emperador Duantian, para que la gente ya no se vea afectada y muera una a una en la catástrofe. Sin duda ganaremos. No soy tan buena. Solo quiero hacer algo. La linda chica tocó el cabello de su discípula. Además, ¿sabes por qué logré convencer al gran Mesías soberano? Huaiyan estaba confundido. Sí. Sin importar lo que hicieran, la otra parte no se convencería. En realidad, le habían entregado el tesoro más preciado, el sábelo todo errante, al comandante enemigo. Porque lo sabe todo y conoce mi plan, así que me lo dio. Meng Mei dijo, mi plan es construir una vena del dragón en la tierra de las hierbas mágicas para que los poderosos de aquí no mueran. Podrían absorber las llamas del incienso e incluso luchar entre sí por el puesto de Dios inmortal, luchando por los creyentes y la fe. De esta manera, los poderosos de ese mundo lucharán y se matarán entre sí, pero la gente común de ese mundo también se convertirá en incienso y no sufrirá la terrible catástrofe de la muerte. Protegió a la gente inocente que se encontraba en la base de la pirámide social, provocando que vuelvan a pelear entre ellos. Los ojos de la pequeña zorra brillaban. Sentía una profunda admiración por su maestra. Meng Mei se rió. ¿Y qué hay de esos bastardos poderosos? Si quieren pelear, que peleen. Matándose entre ellos y luchando por el puesto de deidad, mientras los plebeyos no sufrieran daño, y los pocos poderosos que al final obtuvieron el puesto de deidad fueran todos monstruos inmortales, podrían convertirse en deidades tarde o temprano si seguían matando monstruos inmortales para obtener energía. Después de todo, la gran tribulación del mundo fue un saqueo único de las vidas de todos los seres vivos, y las llamas de incienso fueron un suministro continuo e inagotable. De esta forma, los plebeyos de ambos mundos no morirán. Aunque la guerra entre los dos mundos en el mundo trascendente aún continúa, y los emperadores celestiales de ambos bandos siguen luchando, morirán, y nuestros plebeyos no tendrán nada. El desastre ya no será cosa de mortales. Meng Mei se rió. Si quieren convertirse en dioses, tienen que pagar un precio. Puede que mueran, pero la muerte les pertenece. Esa es la lección que deben aprender en cuanto a nosotros, los mortales. Solo nos queda observar cómo los dioses luchan en el cielo. Maestro, su meticuloso plan se debe al hermano taoísta Changzhen. ¿Está usted muerto?, preguntó Huaiyan. La linda chica se quedó atónita y en silencio. Solo ella sabía que el taoísta Changzhen estaba realmente muerto. Con la misma memoria, las mismas habilidades de combate y el poder de la voluntad de todos los seres vivos, Tiandao era simplemente otra flor similar, otro dios de la guerra como Bel. La condensación de toda la vida no era el verdadero yo. Ese chico tonto, si hubiera sido yo, jamás habría sido tan desinteresado. Sería un pez fuera del agua. Mientras Meng Mei recordaba, su ánimo se calmó excepcionalmente. Si pudiera evitarlo, sin duda le daría a ese niño desobediente 2 fuertes bofetadas, luego lo encerraría en su habitación y no lo dejaría salir. Al diablo con proteger a todos los seres vivos. El pequeño zorro Huaiyan se quedó atónito. No esperaba que su maestro maldijera de esa manera. Solo Meng Mei sabía que en aquel entonces había sido ella quien más había perdido. 3 emperadores celestiales habían muerto. 2 de ellos eran seres queridos suyos, a quienes había criado con sus propias manos. La muerte del joven erudito de mirada clara, del inmortal taoísta y de su bondadoso y armonioso hermano King Lian, le había hecho perder instantáneamente a 2 parientes cercanos con quienes había compartido décadas. En aquel entonces, sintió como si le hubieran apuñalado el corazón, un dolor tan intenso que casi le impedía respirar. Se sumió por completo en la culpa y el dolor. En aquel entonces, yo sentía lo mismo que tu padre, Mu Yuanchen, dijo en voz baja. Ahora que lo pensaba, sintió un poco de alivio. De repente sentí que no sabía qué hacer. Estaba completamente sola en el mundo. Caminaba por una tierra extraña y observaba a la gente de la nueva era. Corría desesperadamente, corriendo desesperadamente, tratando de encontrar todo lo que me resultaba familiar.
Todo lo que me resulta familiar se me escapa de las manos. Observó los frondosos árboles de un verde oscuro que pasaban veloces. En aquel entonces, yo era demasiado vieja. Sentía que todo había terminado hasta que conocí a tu padre, Mu Yun-chen. En ese momento, fue como si hubiera encontrado a mi alma gemela. En el último instante, aquel hombre persistente perdió a muchas esposas e hijos, pero aún conservaba una obsesión. Los apoyó y protegió a ustedes dos con todas sus fuerzas, me hiciste admirarte y me inspiraste. Entonces, los adopté a ustedes dos poco a poco, recuperé mi vitalidad y volví a ser como un pez salado. Al fin y al cabo, no todo el mundo sería tan insensible como para afrontar la muerte de sus seres queridos. Hablando de eso, siempre he tenido mucha suerte desde joven. Nunca necesité esforzarme para conseguirla, pero poco a poco me di cuenta de que era una maldición. Todos a mi alrededor morían, pero yo era la que más vivía. Ella se rió. De verdad eres una tortuga milenaria. Maestro, la pequeña zorra tiró de la mano de su amo. No te preocupes. Tu profesora, yo, siempre he tenido mucha suerte. Antes no tenía que hacer nada y todo salía bien. He logrado vivir sin problemas hasta el día de hoy y he alcanzado la cima. Ahora, no solo tengo suerte, sino que también soy muy trabajadora. Sin duda lo lograré. La linda chica se puso muy seria y se tocó la cabeza. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Oh Sumeria, nuestro gran hogar, nuestro glorioso amanecer. Alzamos torres al azul, nada nos puede detener. Sois hormigas en mi jardín,